Mi nombre es Jennifer Parra Arellano, soy alumna de la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio que imparte el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Les voy a hablar del derecho internacional de los derechos humanos. Este derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público. Una de las definiciones mejor aceptadas es la que se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo define como el conjunto de convenciones e instrumentos jurídicos en materia internacional destinados a la protección de los derechos que están internacionalmente reconocidos. Esta definición fue adoptada después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Desde esa fecha hasta nuestros días, el derecho internacional público se ha encargado de propiciar los medios idóneos para la protección de esos derechos humanos que están internacionalmente reconocidos. Establece los derechos de los ciudadanos, pero también las obligaciones con las que debe cumplir y obedecer los estados que firman un tratado para cumplimentar todo lo que se pacta en esos tratados. Las fuentes del derecho internacional público son 4. Las primeras son las convenciones, tratados, que tienen como finalidad restablecer la fe de los derechos fundamentales de los hombres y mujeres en su dignidad, haciéndoles valer derechos y libertades contenidos en esos tratados, llámese de las pequeñas y de las grandes naciones, así también estimular el cumplimiento de sus derechos y sus libertades. También la finalidad de los tratados es preservar a las generaciones venideras que estén libres de flagelo y que vivan en una mejor sociedad. Al hablar de un tratado podemos hablar también que son conocidos como convenciones, cartas, protocolos. Los efectos legales de estos son exactamente iguales para estos. La segunda fuente del derecho internacional público es la costumbre, que se refiere a que un Estado se rige por normas que no están escritas. Sin embargo, a la costumbre hay que observarla desde dos ámbitos, uno material y uno subjetivo. El material se refiere a la práctica generalizada que realizan los ciudadanos o el Estado. Y el objeto subjetivo se refiere a la creencia que rige esa práctica generalizada. La tercera fuente del derecho internacional público son los principios generales del derecho, que son las disposiciones legales que se encuentran en todos los sistemas legales del mundo. La importancia de observar un principio general del derecho es para ver qué tan frecuentemente se usa este derecho y poderlo elevar a categoría de derecho o de principio general del derecho en materia de derechos humanos y que sea observado de manera internacional. Como ejemplos tenemos al principio pacta sunt servanda, que se refiere a que los estados deben de observar o cumplir los tratados de buena fe. El principio de supremacía de los tratados internacionales significa que los estados no podrán usar o utilizar su derecho interno para justificar el incumplimiento de ese tratado. Una cuarta fuente del derecho internacional lo son la jurisprudencia y la doctrina. Estas nos van a servir para aclarar o interpretar mejor el derecho a la hora de emitir una resolución en materia internacional de derechos humanos. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos se refiere a que este sistema se va a regir por órganos de la ONU. Como primer sistema universal tenemos a la Carta de las Naciones Unidas, que fue firmada en 1945 con 51 miembros, contiene 111 artículos y entre los cuales lo principal que podemos rescatar de esa carta es reafirmar la fe de los derechos fundamentales de hombres y mujeres en su dignidad, derechos y libertades de las pequeñas y de las grandes naciones. El segundo sistema lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta fue adoptada y proclamada en Asamblea General en 217A, numeral 3. En esta declaración se establecieron los derechos políticos, civiles y culturales de todos los ciudadanos. Esta declaración vino a reforzar la firma de la declaración de la Carta de las Naciones Unidas. Como tercer sistema tenemos a los tratados, que como ya lo mencioné son cartas, protocolos,
convenciones, que son un acuerdo entre dos o más estados que firman un pacto o que hacen un pacto de manera escrita y que estará regido por el derecho internacional. Para que este tratado sea cumplido por un estado deberá pasar por un procedimiento, que es la ratificación y la firma. En el caso de México es a través del Senado de la República y del Poder Ejecutivo. Dentro de los principales pactos que tenemos o convenciones se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son 9 en la Convención Internacional de Protección de los Derechos Humanos, Convención de Protección de los Niños. Y eso sería todo. Gracias.